La palabra para hoy es Juan capítulo 9, desde el versículo 24 hasta el 41. Juan 9, del 24 al 41. El título de la prédica es ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Vamos a leer todos. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Es que parece extraño para nosotros en nuestra común era que todo el mundo ve a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces yo pregunto, ¿no? Él preguntó, y el título de la prédica es ¿crees tú en el Hijo de Dios? Pues la mayoría de todo el mundo occidental, la mayoría del mundo, bueno, menos los ateos los incrédulos dicen que Jesús pues no es el Hijo de Dios, y que ni siquiera otros creen que ni siquiera Dios existe. Pero en la tradición religiosa todo el mundo diría: yo creo en el Hijo de Dios. La cuestión es ¿qué cree del Hijo de Dios? ¿Qué es lo que está preguntando Jesús verdaderamente cuando le está diciendo ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces, por eso, si hoy el Señor se presentara ante usted y le preguntara ¿crees en el Hijo de Dios? Uno diría sí, sí, sí. Pero es que hay una forma de nosotros verlo, porque si nosotros lo vemos como nos vemos a nosotros, que todos somos hijos de Dios, entonces en el bautismo de Jesús él hubiera dicho, más bien el Padre de Dios hubiera dicho: él también es hijo mío. Pero en el bautismo, cuando Jesús se bautizó, no dijo que este también es mi hijo, sino que él es mi hijo. Así que el resto quedamos descalificados. O sea que solamente Dios tiene un hijo, uno. Entonces cuando nosotros decimos que si cree que Jesús es el Hijo de Dios, debemos entender que Jesús es un hijo, pero que el hijo es la semejanza de Dios. Ahora, voy a dar un ejemplo. Cuando usted tiene hijos, o usted siendo hijo sin ser papá, usted sabe que muchas cosas de lo que son sus padres, usted lo es, o que sus hijos han heredado formas, ya sea física o de forma de vivir, de responder, de hablar de usted, o usted de sus padres. A veces dicen: usted es igualito a su papá. O si no, yo saqué esto de mi papá. O no, mi papá es igual que yo. No, hay cosas que nosotros entendemos que tienen. Inclusive nosotros humanamente hasta a veces heredamos el lunar, o el ojo encarnado, la uña encarnada, o bueno, cualquier cosa, la nariz, los ojos, las orejas, la expresión, la sonrisa, los dientes, la piel,
Muchas cosas heredamos. Pero cuando decimos que Jesús es hijo de Dios, no está hablando que está heredando los lunares, ni que está heredando el pelo, ni que está heredando las uñas, ni que está sino que está heredando que es el heredero, que es la sustancia de Dios, la esencia de Dios. Es decir, que si Dios tiene un hijo, Él mismo está manifestando que el Padre Dios, que ustedes no han visto, yo soy el reflejo del Dios Padre que ustedes no han visto. Entonces la pregunta que está haciendo allí es muy importante, porque no solamente está diciendo que es el Hijo de Dios, sino que desde el Antiguo Testamento a Dios, los judíos lo consideran que Dios es el Rey de ellos. Y esto es muy importante, porque cuando ellos estamos celebrando, a propósito, que han comenzado en el mundo judío el último mes del año, o sea, está celebrando la fiesta que durante un mes están recordando que durante este mes es el mes de arrepentimiento, porque conforme este mes, que es el último mes, que es para ellos el séptimo mes, es el último mes del año, también está permitiéndoles casi que entrar al rey, a entrar a la era de Dios, digámoslo así. ¿No estaba grabando? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que ellos están terminando el año, que este séptimo mes es el mes del año, el último mes del año, pero para ellos también es Rosh Hashanah, quiere decir el mes que es último, pero que es cabeza, para que así conforme termine el año comience el nuevo. Y ellos durante esta cuaresma, durante estos 40 días, que son 30 días también de estar preparando, y tocan el shofar y están anunciando los juicios de Dios. Para ellos no es como nosotros, que cuando llegó diciembre, todo el mundo está pensando y felices y comiendo buñuelos. No, ellos es un mes en el que están haciendo como un resumen de su vida, reconociendo que durante todo este año que ha pasado, ellos han hecho o no han hecho conforme a lo que el rey, a quien ellos declaran que es su rey, les dijo que hiciera, y lo hicieron. Y si lo hicieron, entonces pasarán el tiempo del arrepentimiento, que es Yom Kippur, 10 días después, en octubre. Entonces estarían celebrando que comenzó casi un año nuevo, y ya hubo paz con Dios, y los que comienzan el año, entonces que su nombre está escrito en el libro para vivir un año más. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque cuando ellos recibieron la ley, usted sabe que antes que existiera el pueblo judío había reyes, había naciones. De hecho, Israel llegó a Egipto y allí había rey. Es decir, el pueblo de Israel casi que, digámoslo, que nació con Abraham, pero en la época de Abraham había reyes. Pero Dios le dijo a Abraham que de ti saldrán reyes y que tú serás una gran nación, pero tiene que estar 400 años prisioneros en una nación extranjera. Entonces, cuando llegó el tiempo de que esta nación iba a nacer como nación, Dios la sacó de Egipto, y están saliendo de Egipto, atravesaron el mar, y atravesando el mar llegaron al desierto, y llegando al desierto Dios les dio las primeras tablas de la ley, y ellos, antes de recibir la ley, antes de recibir la palabra, fornicaron con el becerro de oro. Es decir, no escucharon la palabra, sino que se alegraron y dijeron: este es tu Dios. Así que ellos están celebrando, digámoslo así, ahora en este mes, es que Dios les dio el arrepentimiento y volvió a dar las tablas de la ley. Entre las primeras tablas de la ley y las segundas tablas de la ley hubo un tiempo que es como, este va a ser el último, ¿sí? El último mes en el que ustedes pueden arrepentirse para que comience una nueva vida, una nueva etapa, y puedan tener amnistía conmigo, digámoslo así. Entonces, la segunda vez que ellos ya recibieron la palabra, ustedes lo ven en Deuteronomio capítulo 5. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Estamos hablando que ellos están considerando a el Eterno el Rey. Ustedes saben que cuando ahorita leímos el Salmo, y en muchas partes dice Jehová dijo, Jehová es el Rey, Jehová, pero para ellos, usted habla con un judío y Jehová no es nadie. No conocen ese nombre de Jehová. Ellos no claman el nombre de Jehová. Ellos entienden que el nombre de Dios es Yud, Hei, Bab, Hei, que son 4 letras que no tienen sonido solas, como decir 4 consonantes, que al unirlas ellos en lo que cada una de esas letras vale como número,
Al sumar todos esos números da 8, y para ellos 8 quiere decir el eterno, el número del eterno, ¿sí? Cada uno tiene un nombre, 2 tiene otro nombre, 3 tiene otro nombre, 4 tiene, 6 tiene el nombre del nombre, 7 tiene el como que lo perfecto, y lo 8 como el eterno. Entonces, si usted tiene en cuenta esto, estoy haciendo un paréntesis, si usted tiene en cuenta que nosotros llevamos casi ya 6.000 años, según el calendario caraíta, que estamos cumpliendo 5.994, 95 años, entonces quiere decir que está para cumplirse los 6.000 años y comenzará un séptimo año, un séptimo milenio. El séptimo milenio es como el año que sería como perfecto, pero después de Cristo vivir aquí durante 1.000 años más, algún día al terminar esos 1.000 años entrará la vida eterna, ¿sí? Es la vida eterna. Así que nosotros estamos esperando entrar en la vida eterna. Escuche muy bien lo que le voy a decir, es un paréntesis para que usted pueda comprender mejor. Cuando le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es muy importante, y esa es la fe que nosotros tenemos que heredar de este ciego. Cuando le está diciendo que tú crees en el Hijo de Dios, lo que ellos creen de Dios es que es el Dios eterno que se reveló al pueblo de Israel para que diera a conocer que Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que como dice el Salmo, que Él creó la tierra y lo fundó y hizo todo, es decir, que Él está desde antes de planearlo. Si lo creó es porque estuvo antes que existiera este sitio. Por eso Él se revela con 4 letras, para poder que en la suma de esas letras, que cada una tiene un valor, por ejemplo, usted dice la A es número 1, la E entre las sílabas, vamos a hacerlo corto el ejercicio, la A es 1, la E es 2, la I es 3, la O es 4, la U es 5, ¿sí? Por ejemplo. Entonces cuando usted suma esas letras, dice la A con la U, entonces sumaría 6, ¿cierto? Pero en Yud, Hei, Bab, Hei, el número de esas letras, al sumarlos todos, reduce a 8, que quiere decir eterno. Así que ellos, la segunda vez, cuando ya reciben la ley, después de haber hecho el becerro de oro, y cuando recibieron la ley, aceptaron ahorita sí primero la ley. Esto fue lo que resumió Moisés cuando lo recibió, ¿sí? Esto fue lo que dijo acerca de ese Dios que es eterno, que hace temblar, y que ellos aceptan la palabra como si fuera de un rey, o el del dueño de los cielos y la tierra. Así que cuando Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero, está hablando de este Dios que les enseñó Moisés, que el judío le estaba diciendo a este ciego: nosotros somos discípulos de Moisés, que creemos en el eterno. Usted es discípulo de Jesús, ¿sí? O sea, ellos son discípulos de Moisés, que Moisés tuvo revelación que el nombre de Dios es Yud Hei Bab Hei, o sea, el eterno, pero que Abraham lo había conocido como el Dios omnipotente. Estamos hablando de quién es Dios para este pueblo judío que está celebrando el último mes del año, que es septiembre, para nosotros es mes 7, y que está pasando algo que ellos, lo que estamos leyendo en este momento, que vamos a ver en este momento, es lo que ellos se arrepienten por haber hecho la fornicación, y Dios los perdona y les concede nuevamente la ley cuando ellos aceptan que Dios es su rey, su Señor. El Creador viene a ser su rey y su Señor. Por eso, cuando usted escucha el Shema Israel, y dice: oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios, esa es una forma de hacer un Shema, un reconocimiento. Pero cada vez que ellos van a comer, cada vez que ellos van a dar gracias, dice, se me olvidó ahorita el Shema, dice: el Dios de un rey del universo, el Dios único y rey del universo, Dios nuestro, rey del universo. Siempre están diciendo Dios nuestro, rey del universo. Es decir, que ellos lo tienen ya como una garantía, que el Dios que se reveló a ellos es Dios nuestro, pero que es rey del universo. Dios y rey. Por favor, este es un paréntesis para que podamos entrar a leer lo que vamos a leer, porque nuestra vida de fe tiene que tener un fundamento para poder creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y al creer con la fe de este ciego que ya vio, entonces dice que luego lo adoró, mientras que los judíos que creían en Dios, que es rey del universo, no aceptan que Jesús sea el Hijo de Dios, que es rey del universo, a quien Dios lo constituyó heredero, o sea, quien es también rey. Ahora, cuando dio Dios el mandamiento de recibirlo, de recibir la palabra, después de recibir los 10 mandamientos, en el capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 22, dice: estas palabras habló el Eterno
a toda la congregación en el monte, donde en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego y vinisteis a mí, todos los principales y vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros oímos, y viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y nos dirás todo lo que el Eterno nuestro Dios dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, o me dijo el Eterno: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. También está todo lo que han dicho. Está bien, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera, dice, que hubiese tal razón, tal corazón, que temiesen y guardasen todos los días de todos los mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces ve y diles: volveos a vuestras tiendas. Y entonces ellos volvieron y escucharon, y ellos aceptaron, que es la palabra temible, digámoslo así. Ellos, ¿qué están haciendo, celebrando durante este mes? Están celebrando que ellos, entre comillas, coronaron a Dios su rey, o lo aceptaron como rey, el rey que es el rey del universo, como lo dice el salmo que leímos ahorita. Jehová, o sea, el Eterno, o el Señor, que es, dice Jehová, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? O sea, ¿quién podrá acercarse? ¿Cómo se puede uno acercar a Dios, digámoslo así, siendo el rey? Dice: ¿quién está en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Usted se imagina jurarle a Dios y engañarlo? Prometerle a un rey, a Dios que es rey, y engañarlo y luego quedarle mal. Entonces, aunque ni jurando con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, alzados vosotros puertas, y entrará el Rey de gloria. Pero ¿quién escribió esto? El rey David. David, siendo rey, está diciendo: ¿quién es el Rey de gloria? El Rey de gloria es Dios, el Eterno. El Eterno. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová, o sea, el Eterno, el fuerte, el valiente, el Eterno, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Eterno, el Señor de los ejércitos. El Rey, él es el Rey de la gloria. Ellos reconocen que Dios es el Rey, lo coronan como rey, aceptan como rey, saben que la palabra de él es la palabra de un rey temible, que dice: no nos hables tú, porque cómo es posible que Dios, siendo el rey del universo, hable y nosotros vivamos. El mismo rey David, que fue el que luego le heredó el derecho, digamos así, a su hijo Salomón, de poder edificar templo para el Dios que es el Rey de la gloria. Así que ellos tienen, digamos, lo que Dios, por un nombre no solamente como el Eterno, sino muy grandioso. Nosotros no conocemos a Dios, ellos lo conocen, mire, tanto que en verdad ellos no lo llaman Jehová, sino solamente el Eterno. Cuando quieren hablar de Dios, que es eterno, dicen el Eterno solamente por los números que suman eso, para ellos no blasfemar el nombre de Dios, para no decirle el Elohim, sino dicen Elohim, ¿sí? O Adonai. Entonces dicen otros tipos de nombres, y en este momento no le dicen ni siquiera Elohim o Yud Hei Vav Hei, dicen las letras, pero no las pronuncian porque temen no santificar ese nombre o decirlo vanamente, porque entre los mandamientos está: no tomarás el nombre de Dios vanamente. Así que el nombre para ellos es muy alto, es muy sublime, es muy temible, porque él es el Dios y Rey del universo. Vaya usted al Rey
Hoy en día uno va donde un presidente, hasta muchos los blasfeman, pero ellos están ante la presencia de un rey y dígale cualquier cosa, pues obviamente uno teme no presentarse ante un rey, qué palabra le va a decir, cómo se presentará usted ante el rey de gloria para hablarle. E inclusive ellos tienen, enseñan una parte de las enseñanzas de ellos, cómo orar, porque para orar a Dios, que es rey del universo, tiene que tener ciertas condiciones. Nosotros ni siquiera tememos de cómo vamos a hacer la oración. Ellos saben cuando se acercan a Él, nunca se acercan para pedirle cosas, sino para ver cómo te sirvo. ¿Qué hago yo? ¿En qué te puedo servir? Porque tú eres el rey, y cuando uno se acerca a un rey, uno se acerca es para decirle, si tú me llamaste, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nosotros siempre nos acercamos a decirle, Señor, hazme tal cosa. Sin embargo, cuando nosotros conocimos a Jesucristo, pues Él vio que mucha gente necesita cosas, y entonces Él vino, sanó, liberó, y había muchas cosas que nosotros tenemos necesidades, que las manifestó cuando Él vino por primera vez. Ahora, ellos tuvieron un problema, primera de Samuel, que es lo que nosotros deberíamos comprender. Si Jesucristo para nosotros es Hijo de Dios, y nosotros tenemos la revelación de Pedro, que dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo que yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa revelación quiere decir es que tú eres el Hijo del Dios, y también es el que viene como Rey, descendiente de David, que es temible tu nombre, pero que eres Hijo del Eterno. Lo elevó a la altura de no solamente ser el Mesías, ser el Rey, sino ser el Hijo del Dios eterno. Así que la fe de Pedro en ese momento, la revelación que Pedro tiene es muy elevada, muy grande, es una revelación que Dios el Padre le dio. Así que, pero ellos cometieron un error que hoy en día nosotros tenemos que entender cuál podría llegar a ser el error nuestro, que llegáramos nosotros después de haber recibido a Él como Rey, poner otra persona como Rey. Por eso muchas, ¿sabe? Que yo digo que una de las cosas peores que le puede pasar a la iglesia es volverse a la política, tratar de elegir un rey, tratar de elegir un gobernante que gobierne la iglesia o que gobierne la humanidad, siendo que nosotros estamos reconociendo que Él es el Rey. La carta del apóstol Pablo a los romanos es porque en ese momento había otro rey, pero ellos les daba miedo decir que Jesús es el Cristo, o sea, el Rey, el Hijo del Dios, que Dios lo levantó de los muertos, y ahí es donde se encontraba salvación, que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Rey, es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero ellos tenían miedo, tenían temor de predicar que Él es el Rey, porque había otro rey a quien le temían más. Pero la salvación se encontraba, la gente la encontraba si quitaba ese miedo y confesaba con su boca lo que creía en su corazón para que otras personas se salvaran. Sin embargo, a ellos les aconteció algo. En el capítulo 8 de Primera de Samuel, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, porque no había reyes, sino jueces que juzgaban. ¿Quién era el rey? Dios era el rey. Dios es el rey de ellos. Aquí lo va a decir. Y él dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron atrás a la avaricia, se volvieron, dice, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Cuando se convierte la fe y pervierte el derecho y se vuelven políticos. Usted vio que ahorita en las alcaldías que están diciendo en Bogotá, por ejemplo, bueno, usted que se va a lanzar a la alcaldía, venga, lo ponemos en el polígrafo. No, el polígrafo no. Porque un político, el 90% es mentira, y el otro hay que ponerlo en duda, el 10% otro hay que ponerlo en duda. El 90% normalmente marcaría error y mentira. Entonces, ¿cómo puede uno confiar en una persona que no habla verdad? Sin embargo, pues muchas personas le creen. Esto lo estoy diciendo porque ellos dos también se pervirtieron y se volvieron a la política y a dañar el derecho de los demás. Pervirtieron el derecho y ya no hacen justicia. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá de Israel, y se juntaron y vinieron, para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Samuel oró a Jehová, y
dijo el Eterno a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. ¿Ah? No te desechan a ti porque están pidiendo un rey. Tranquilo, si están pidiendo un rey, están desechando que yo soy el rey de ellos. Lo que ya habían aceptado. Lo que solamente Dios necesitaba era jueces que juzgaran, pero Dios era su rey. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las palabras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Bueno, o sea, mire la diferencia entre los reyes que vinieron después y Jesucristo, su hijo. Ahí es donde uno puede mirar la diferencia entre ellos que eran este tipo de rey y Dios les daba un rey que estaban esperando. Esperen que vaya mi hijo, que es el verdadero rey. Y refirió Samuel todas estas palabras del Eterno al pueblo que había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y pondrá en sus carros y en su gente a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de millares y jefes de 50, y pondrá asimismo que aren sus campos y sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará de lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará también el grano de vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Eso es lo que pasa hoy. Más impuestos y más impuestos porque me toca repartir mermelada. Necesito que ustedes trabajen pero como la gente elige un rey y le hace política a los reyes de la tierra y meten las manos porque ellos están diciendo la verdad. Están poniendo sobre sí autoridades de la carne, sobre la iglesia, sobre el pensamiento. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros sanos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Temible, ¿no? Caen en manos de un rey que los va a exprimir y les va a quitar hasta la familia, los va a esclavizar. Y van a buscar un día al Señor, y no lo pusieron a él como Señor ni como rey, sino a otro, a un político. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a los oídos del Eterno, y el Eterno Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Tranquilo, que la solución va a tener solución. ¿Ustedes quieren rey? Bueno, vamos a ver si cuando este rey que ustedes quieren, a ver si no los va a poner a pedir un verdadero rey. Pero ya no los oiré porque lo desecharon. Este es el problema cuando nosotros, digo como cristianos, ahora diga pasando la página, que la iglesia está establecida sobre la confesión que Pedro dijo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. ¿Sí? Capítulo 16, 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él dijo: ¿y ustedes que andan conmigo? Ustedes que son mis discípulos, ustedes que han caminado conmigo, ¿quién decís que soy yo? Y entonces nosotros tenemos esto que Dios el Padre le reveló a Jesucristo, por el cual nosotros somos su iglesia. Entonces respondió, dijo Pedro: tú eres el Cristo. O sea, ¿qué es el Cristo? El Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Si Dios es Dios viviente, ¿qué? Y Dios es el Rey, ¿qué es el Hijo? Si David heredó el reino a Salomón, y si Dios es el Rey del universo, y si nace un hijo de Dios aquí en la tierra, ¿qué es? Que Dios lo envió para ser el Rey que verdaderamente manifiesta
el rey que Dios quería darles, pero que ellos dijeron, no, no queremos este rey, sino queremos un rey como los que tiene todo el pueblo, que nos juzgue él, que nos saque los impuestos, que nos exprima, que nos dé nada. Pero un rey misericordioso, un rey como Cristo, no lo aceptaron, no lo iban a aceptar. Entonces, pero bueno, cuando Pedro, cuando le preguntó esto, vosotros sois tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que revela que Jesús es Hijo de Dios viviente? El Padre. Si ellos, porque créame que Pedro era judío, y los que estaban con él eran judíos, y ellos sabían que el Rey del Universo es lo que siempre han recitado el Shema Israel, ¿sí? Que se levantan, te doy gracias, Dios, Rey del Universo, que me permitiste levantar, te doy gracias, Dios, Rey del Universo, Dios nuestro, Rey del Universo. Siempre pregúntele usted a cualquier judío qué es el Shema, con el que se acuestan, con el que comen, cuando dan gracias, cuando se levantan, cuando todo, te doy gracias, Dios nuestro, Rey del Universo, ¿sí? Pero Pedro decía que tú eres el hijo de Dios, o sea, tú eres el hijo de ese rey, ¿sí? El que viene como de la descendencia de David, que más bien fue el que compuso, el que oye, que abre las puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Yo no soy el Rey de Gloria, entrará un día el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, el Hijo del Eterno. Escuchen, abran las puertas de su corazón y entrará el Rey de Gloria. Es que lo más difícil es nosotros abrir la puerta de nuestro corazón para que entre la palabra como la palabra del Rey de Gloria. Las palabras del Eterno que entran a mi vida para que yo pueda ver. Entonces, si no lo ve, obviamente va a morir como siendo ciego. Ahora, dijo Jesús, dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que la muerte no puede resistir el poder y la autoridad. El reino de la muerte, el reino de las tinieblas, no va a poder frenar el poder y la autoridad que tiene la iglesia de un rey. ¿Acaso Dios se va a ver impedido porque está el diablo, las tinieblas? ¿Será más temible y más poderoso las tinieblas que el que creó el reino de los cielos? No. Entonces, si nosotros somos los hijos y nosotros vimos como Jesucristo cuando entró a la prisión, a esta prisión de Satanás, y tuvo misericordia y sanó a los enfermos y nos dio su vestido y nos dio su vida, y luego Dios lo levantó de entre los muertos, por eso uno se da cuenta que verdaderamente Jesús sí es el Hijo de Dios y es el Rey de la Gloria. Lo que pasa es que si nosotros vemos Lucas capítulo 19, Jesús habló una parábola. Versículo 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas que había hablado antes acerca de Zaqueo, y porque Zaqueo era uno que recaudaba los impuestos para el rey, y entonces cuando Zaqueo ya vio a Jesús, por eso Mateo y Zaqueo, que también recaudaba impuestos, que servía al rey, cuando tuvo la revelación de Dios que él es como el rey, el que viene como la descendencia de David, y entonces le dijo que ha venido la salvación a este lugar cuando lo consideraban un pecador, porque se comía con publicanos y pecadores. Dijo en el versículo 10 del capítulo 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y comenzó a decir acerca de una parábola. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue del país lejano a recibir un reino y volver. Póngalo en tiempo real, eso que está diciendo, que eso ya pasó. Lo dijo como parábola y él se fue, nació, resucitó y se fue. Y llamando a 10 de sus siervos, llamando a 10 siervos suyos, les dio minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y le enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Es lo primero. Entonces, que dice, aconteció que vuelto después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero, el segundo y el tercero. Entonces al siervo malo, en el versículo 22, entonces él le dijo, mal siervo,
mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y darle al que tiene 10 minas. Y ellos dijeron, Señor, pero tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo aquel que tiene se le dará y se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero mire esto, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y decapitarlos delante de mí. Los que no querían que reinase. Lo que pasa es que a Jesucristo lo llevaron, Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, Juan capítulo 19. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Como lo ve el Padre. Como el Padre lo vio, se lo reveló a Pedro. Como lo vemos nosotros, que lo vio Pedro, somos la iglesia, que reconocemos que Él es el Rey, pero que dio su vida en rescate por todos nosotros. Así lo deberíamos ver. Capítulo 19, versículo 17. Y Él cargando su cruz salió a un lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota, y aquí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Yeshua, Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre ellos, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Entonces, recuerden que esto ya fue una prédica que dijimos Yud Hei Vav Hei, que en el acrónimo de lo que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, están diciendo también que el Eterno está con este Rey, a quien ellos se burlaban que sí era Rey, pero que el Eterno estaba con Él reconciliando con nosotros al mundo. Así que cuando nosotros vemos a Jesús, usted lo puede ver de dos maneras. Cuando usted ve que Jesús es el Cristo, inmediatamente y extrañamente, cuando usted dice que es el Cristo, usted se va a ver un crucifijo. ¿Sí o no? Normalmente. Dice, ¿qué dicen ustedes que es el Cristo? ¿Sí? Pedro dijo, no dijo, tú eres el que vas a morir en la cruz. ¿Qué dicen del Hijo del Hombre? No, es que según tengo entendido, nosotros tenemos que verte morir en la cruz. No, todo lo contrario. Una vez Pedro tuvo esa revelación, Jesús dijo, me es necesario ir y padecer mucho y morir. Y Pedro le dijo, no, tal cosa no te acontezca, porque Pedro no lo veía muerto en una cruz, sino que ya el Padre Dios sabía que estando entre los hombres no lo iban a reconocer como rey y le iban a quitar la vida, pero Dios mismo lo iba a resucitar y lo iba a sentar a la diestra de su majestad para que él fuera reconocido como el Rey del universo, el Hijo de Dios y al Rey del universo. La vida eterna consiste en conocer a Dios y al que envió como Rey del universo. Cuando Él resucitó de los muertos y se encontró con los discípulos, dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿con qué ojos está viendo usted al Hijo de Dios? ¿Cómo lo está viendo? ¿Lo está viendo todavía impotente en los brazos de María cuando lo bajan de la cruz? ¿Ese para usted es el Cristo? ¿Usted está viendo a Cristo como el que está muerto en la cruz todavía? ¿O lo está viendo aquel que si en el Antiguo Testamento la palabra de Él sonaba como un trueno y se escondieron y dijeron, no, habla tú con Él, porque no podemos creer que Dios, que es el Rey del universo, habla y el hombre viva? Pero Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre a causa del pecado, entonces se manifestó en carne de pecado para que pudiera hablar con nosotros, estar entre nosotros, habitar entre nosotros y ver su gloria como el unigénito del Padre. Ahora, ¿por qué estamos predicando esto? Quizás usted ya lo sabíamos, ya lo entendíamos. No, es que la revelación de Dios el Padre es para que nosotros lo veamos como el Hijo de Dios y como el Rey de la Gloria. Ahora, ¿qué dice el proverbio? ¿Qué dice el proverbio? Dice Proverbios capítulo 20, versículo 25. Y esto es lo que nosotros no vemos, digamos, o de pronto uno no ve en esta generación. Proverbios capítulo 20, versículo 25. Dice, una hoja más. Proverbios capítulo 20, se pegan dos hojas ya. Versículo 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar.
Fíjate que de todas maneras en el versículo 26 está diciendo que el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Está hablando cómo se va a comprometer usted con un rey y después decirle, no lo voy a hacer. Es el lazo para sí mismo. Si uno se compromete ante nuestro Dios eterno y usted le dice que yo te serviré y que yo seré tu siervo, una cosa es verlo como el Hijo de Dios, tu taina, ¿sí? Que nació en un pesebre, y lo ve uno siempre cuando uno dice, ¿quién es el Hijo de Dios? Y extrañamente nuestra mente va a una pesebrera a ver un niño de Dios. ¿Es así o no es así? Entonces todo el mundo cree en el Hijo de Dios que nació en el pesebre, pero también se ve así, yo también soy hijo de Dios. Entonces cuando usted se ve a la altura que Jesús es hijo de Dios y usted es hijo de Dios y no ve que verdaderamente nosotros no éramos hijos de Dios, sino que Dios testificó, Él es mi hijo amado, y nosotros no somos los hijos de Dios, sino que fuimos tomados del polvo de la tierra. Pero el tiempo que Dios nos dio, escuche muy bien, el tiempo que Dios nos dio es para que lo encontráramos a Él, lo aceptáramos a Él y viviéramos por Él. Bueno, ¿cómo lo podemos ver? El día sábado, ¿sabe por qué se celebra el Sabbat? El Sabbat cuando no es solamente la ley. En Génesis capítulo 1, cuando Dios creó todas las cosas y el sexto día reposó, el último día que Dios creó, en el último día creó al hombre. Es decir, que nosotros, de la creación de los 6 días, la máxima manifestación de Dios fue el primer día donde sea la luz. ¿Sí comprende? Primer día sea la luz. Por eso dice que Dios dice, yo soy la luz, Dios es la luz. O sea, la parte más alta, la parte más sublime, lo más importante de Dios es ver que Él es luz, ¿sí? Luego comenzó a reducir, hasta cuando hizo al hombre en el sexto día. ¿Por qué? Porque Jesús es el que se rebajó a sí mismo tomando forma de hombre, como cualquier hombre vino como el Hijo del Hombre, para poder mostrar hacia arriba que Dios, el Creador, es la luz y la vida, ¿sí? Es como escalar, como subir escaleras. Llegamos al sexto día donde creó el hombre, pero el hombre debe subir su mirada, elevar su pensamiento acerca de Dios y verlo como que Dios es la luz. Cuando Dios sea la luz, es porque Dios es luz. Lo primero que Dios manifiesta al mundo en su bondad, en su generosidad y en su misericordia, es mostrarse sea la luz. Cuando Dios creó todas las cosas, es porque está manifestando en las cosas ocultas, se ocultó en la creación. Yo no sé cómo digo esto. Cuando Dios creó todas las cosas, las creó para que por medio de ellas lo encontráramos. Y lo primero que Dios creó fue la luz. Romanos capítulo 1, hablando solamente de Dios. Estamos afirmando nuestra vida de fe. Estamos considerando verdaderamente si nosotros vemos a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Gloria. Aunque usted no puede prometerle una cosa y luego incumplirle. Romanos capítulo 1. Porque si en el Antiguo Testamento, digamos, los judíos tienen tanto temor de Dios, que Dios hable y Él viva, pero ellos no quisieron que fuera Jesús su rey, como también lo hicieron ya alguna vez cuando pidieron rey, pues nosotros tenemos que entender que para nosotros nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, porque ellos mataron a Jesucristo pensando que estaba blasfemando, diciendo que Él es el Hijo de Dios. O sea, que Él es el ser igual a Dios. Y que cómo va a ser usted el Hijo de Dios siendo que Dios es eterno y usted es carne. Entonces los ojos de Él ven la carne. Los ojos del judío ven la carne porque la ley hace ver la conducta y la carne. La ley muestra la carne. La fe hace ver al Dios eterno que se hizo carne. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que cuando Dios creó todas las cosas, a partir de crear todas las cosas, Él como que de la forma más baja, digamos así, de bajarse hasta lo más abajo, creó el mundo y lo primero que se conoce de Él sea la luz. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, primer día sea la luz, segundo día el Hades, tercer día las plantas, tercer día sepárese las aguas, hizo el Hades, así hasta llegar al hombre el sexto día. Entonces el hombre que está en la parte más baja debería elevarse
y comenzar a subir, crecer espiritualmente hasta verlo, que Él es la luz, que es la parte en este mundo más sublime de la revelación de Dios, ¿sí? De modo que nosotros no tenemos excusa de decir que Dios creó todas las cosas y fueron al azar y fueron el Big Bang. No, cuando Jesucristo vio a este hombre ciego de nacimiento que nunca había visto la luz, y que es un hombre, y que le preguntaron, ¿quién fue, Señor? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Él dijo, no es que las pecó él o sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Y dicho esto, dijo, mientras sea la luz, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo, luz soy del mundo. Entonces cogió el barro y lo hizo barro con sus dedos y lo untó en los ojos del ciego, y lo mandó al pozo que se llama El Enviado. Y él, cuando fue, volvió y solamente escuchó la voz de alguien que se llamaba Yeshua, y obedeció a la voz sin verlo a él, sin verlo, solamente oyendo su voz y conociendo ese nombre, le obedeció. Y se fue y se lavó en El Enviado y regresó viendo. Todo el mundo se maravillaba, pero ¿quién es este? Este no era el que mendigaba, este no era el que no sé qué. Y él decía, yo soy. Pero ¿cómo no van a querer? Entonces le contaron, le chismearon a los fariseos que Jesús había hecho esto, el lodo, en el día sábado. Y resulta que no se puede trabajar el día sábado. Pero es que no se puede trabajar porque es que Él es Dios. Jesús, Dios reservó el día sábado, que es el último día, para Él manifestarse, si usted lo puede entender así. Así que cuando dice que Él reposó en el día sábado, quiere decir que Él fue manifestado a los hombres en el día en que fueron creados. ¿Me están entendiendo? Puede ser. El hombre fue creado en el día sexto. El día sexto fue ordenado para que Jesucristo fuera manifestado a los hombres que fueron creados en el sexto día y que pudieran ver la luz en Él, que fue el primer día. ¿Sí? Porque las cosas invisibles del eterno poder y desde se hace claramente visibles desde la fundación del mundo, de modo que la gente no tiene excusa, que cuando le dio vista a un ciego de nacimiento es que nunca había visto la luz. Nosotros, como seres humanos, no hemos visto la luz, aunque tenemos ojos para ver el sol. Y lo que Jesús dijo fue que yo vine para juicio a este mundo, para que los que ven sean cegados y los que no ven se han abierto los ojos de ellos. Es increíble. Y luego, cuando nosotros estamos mirando que fue Él mismo el que permitió, Dios permitió, porque le dijo, ¿quién fue? ¿Este o sus padres para que nacieran ciegos? No, es que Dios permitió que hubiera ciegos en este mundo para que el día del sexto día, el día del Sabbat, se manifestara el Rey de Gloria, que dijo, abran las puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El valiente, el fuerte, el poderoso, ¿sí? Y escuchan la voz solamente escuchando la voz, ellos escucharon la voz, pero nunca habían visto a Dios. ¿Me comprenden? En el Antiguo Testamento, porque Juan está diciendo, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. O sea que en el Antiguo Testamento no habían visto a Dios, no conocían a Dios. Dijo que Él hable a ti y tú nos dices a nosotros. Pero ellos no lo veían. Así que solamente escuchaban la voz. Cuando este ciego de nacimiento, como hombre, que Dios permitió que naciera un hombre ciego, para que cuando en el sexto día el Rey de la Gloria entrara y viera a este que nació de ciego para manifestar las obras de Dios en él. Entonces, cuando le dio la vista y vio que lo expulsaron, yo no sé si ustedes alguna vez lo han expulsado, porque es más espiritual. Es que cuando uno es espiritual, normalmente lo expulsan. Cuando uno es carnal, pues le pasa lo mismo que los hijos de Samuel. Vamos a la cita bíblica para poder comprender mejor. Unos son los hijos de Samuel. Samuel podía tener ojos y vista espiritual, pero los hijos se fueron y se volvieron tras sus políticas y sus cosas. Entonces el pueblo pidió rey porque no había quien gobernara. Entonces cuando en tierra de ciegos el tuerto es rey, y el único que podían eran los hijos, y los hijos no servían de nada, entonces pidieron rey. Pero dijeron, no lo desecharon a ustedes, sino me desecharon a mí. Así como Jesús les habló esta parábola, dijo, ustedes están desechando a mí, están desechando al rey, a mi Padre Dios, que ustedes lo están llamando que Él es el Eterno y es Rey del universo, y yo soy su Hijo, que estoy viniendo a mostrar misericordia y verdad
que soy un rey completamente distinto al que ustedes pidieron y que están acostumbrados ya a tener ese rey que les quita todo y les pide todo. Porque el Rey de Gloria viene a dar lo que nosotros necesitamos, vida eterna. Así que cuando Jesús hizo esta señal, entonces, obviamente, como ya habían dicho, si cualquiera que dijera que Él es el Rey, cualquiera que confesara, de una vez lo echaban o lo podían matar. Por eso, cuando fueron a preguntar a los papás, pero este es su hijo el que nació ciego, ¿cómo es que ahorita ve? Ellos con miedo que los echaran de la iglesia, de la sinagoga, dijeron, no, yo no sé, él ya tiene edad, pregúntale ya mayorcito. Y volvieron y le preguntaban, ¿es que acaso usted quiere ser discípulo? ¿Por qué no me creen que él fue el que hizo esto y hizo lo otro? Entonces ya se enfurecieron y le dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés y creemos que Dios es el Rey del universo, pero no sabemos de dónde sea. Esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos y nunca se ha escuchado, jamás se ha escuchado que un hombre le dé vista a uno que nació ciego. Es que como ya estaba escrito que eso tenía que pasar. Entonces, veámoslo. Tenga la cita bíblica. Y ahorita lea usted Isaías 43. Isaías 43. Hay mucha cita bíblica para reconocer que le da que iba a dar vista a los ciegos, ¿cierto? Mucha. Capítulo 43, versículo, vamos a leer desde el 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Estaba hablando de este pueblo completo. Yo te redimí, mío eres. Cuando pases por las aguas, estaré contigo, y si pasaras por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el eterno Dios tuyo, o el creador tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente la recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Sacad a los ciegos y a los sordos. Fíjate que Jesús habló, él no era sordo, pero era ciego. Algunos que en el capítulo 10 de Juan dice que mis ovejas me oyen y me siguen. Y los ciegos que solamente conocen su nombre y que saben que tiene poder y autoridad ese nombre, entonces obedecieron. ¿Por qué? Porque vieron la voz del Rey de Gloria, un hijo de descendencia de David que venía como rey, y que sencillamente este hombre dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Vio más alto, más elevado que lo que le había visto inclusive de pronto el mismo Pedro. Mire lo que le dice. Volvemos nuevamente a Juan capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire, esta es una palabra para todos ustedes que han sido expulsados de alguna iglesia. Para los que ustedes de pronto no se han acomodado en una reunión donde, escuchen muy bien, donde no se ha puesto a Cristo como el Rey de Gloria. Es decir, los que se comprometen a hacer como dice el proverbio, y luego después ya se comprometieron no hacen nada. Hay 7 tipos de iglesia. En Apocalipsis lo está diciendo. Hay la tibia, la muerta, a la que perdió el primer amor, ¿sí? Y todas tienen diferentes, entre comillas, enfermedades espirituales. Solamente hay una que a todas le glorió. Pero de lo más triste que le puede pasar a una iglesia es que muera espiritualmente. Una iglesia muerta es una iglesia que pierde sentido y se desmaya. Por eso dice, no desmayes, porque lo primero cuando se desmaya es que pierde la vista y ya no lo puede ver a él, y pierde el aliento y pierde el deseo. Entonces usted no puede dejarse llevar hasta allá. Cuando en el capítulo 10, cuando oyó Jesús que le habían expulsado, hallándole, usted no puede desmayar. Usted tiene que mirar al Rey de la Gloria. Usted tiene que permitir que su palabra siga entrando a usted como la palabra que tiene poder y autoridad, aunque usted esté solo, como le pasó a Elías, que le tocó esconderse porque lo iban a matar.
Va a pasar muchas cosas de aquí en adelante en esta década, hasta cuando usted ni siquiera va a poder decir su nombre y no va a poderse congregar. Eso va a pasar porque escrito está. Y Jesús dijo, muchos de ustedes van a ser encarcelados, muchos de ustedes van a ser perseguidos y llevados a las cárceles, muchos van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Ahora, nosotros como iglesia que hemos elegido que Jesucristo es el Rey de la Gloria, que es cuyo fundamento de la iglesia es ese, que por revelación del Padre usted ha confesado que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que decían en el Antiguo Testamento, Dios del universo, Dios nuestro, Rey del universo, que envió a Jesucristo su Hijo como Rey de la Gloria, que ellos no quisieron que reinase, pero que usted lo acepta como el Rey, usted no lo abandona por más que lo echen, porque usted tiene la verdad. Mientras usted permanezca en la verdad, reconociendo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cuando Jesús le está preguntando, ¿crees tú? Porque le preguntó, oyendo que lo expulsaron, preguntó, y yo quisiera que esta palabra usted la recibiera como que el mismo Señor Jesucristo, siendo el Rey de la Gloria, el que resucitó de los muertos, te pregunta en este momento, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces tú tendrás que decir sí, o lo ve como lo hacía en la Iglesia Católica, que todo el mundo es hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, o usted lo ve como el Hijo de Dios eterno, Rey de la Gloria, a quien hay que obedecerle, que usted no se puede decir yo voy a hacer esto y finalmente no lo hace, que ante Él cómo se presenta usted en oración, que ante Él cómo se presenta usted con ofrendas, cómo hace usted para obedecer, cómo lo representa usted como discípulo suyo aquí en la tierra, cómo manifestó Jesucristo todas las virtudes de Dios que estaban puestas en Él y que nosotros debemos aprender de Jesucristo para podernos llamar hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos que Él es el Rey de la Gloria, que es nuestro Salvador, que aunque le pusieron este nombre escrito, que este Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, para burlarse de Él y porque no querían que Él reinara, Dios el Padre lo resucitó de los muertos, después de haber derramado toda su sangre, después de haber derramado toda su vida, después de haber mostrado su misericordia y su amor y su bondad para con nosotros, y esto de Dios. Porque lo que mostró Jesucristo no es lo que mostraban los reyes anteriores. Por eso no lo aceptaron, porque no era el rey que ellos esperaban, como siempre estaban acostumbrados. Este rey que se manifestó del cielo sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, hablaba del mundo por venir, hablaba del reino de los cielos. Ese no les gusta. Es que a muchas personas no les gusta este tipo de predicación. Dame más, y se acercan a Dios, piden y pida y pida. Pero Jesucristo no está diciendo que yo les voy a dar aquí, Él no tiene ni siquiera donde poner la cabeza. Él nos da dones espirituales, Él nos derrama su gracia, Él nos permite en todas las dificultades y en las persecuciones, aunque usted lo echen de esas sinagogas, con todo, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, está creyendo que es el Rey del universo. Y usted debe creer que siendo Rey, también es sumo sacerdote que se sentó a la diestra, la majestad en las alturas, para interceder por usted y por mí en medio de la debilidad. Ellos están celebrando, este mes es un mes como de arrepentimiento, más que nosotros celebramos fin de año, comienza diciembre y comienzan los buñuelos y comienza la cerveza y comienza todo que es lo normal, tradicional en el calendario gregoriano. En el calendario judío, cuando comienza el séptimo mes, comienzan a tocar las trompetas para decir arrepiéntanse, arrepiéntanse, para que venga el Yom Kippur, el momento de la expiación y el juicio de Dios, y en ese juicio ustedes sean librados y puedan entrar escrito en su nombre en el libro de la vida. Eso lo van a celebrar a partir de este viernes que pasó hasta Yom Kippur, que es el día de la expiación, del toque de trompetas y del ayuno. Porque así como termina el año, que es el último mes séptimo, así de comenzar el año nuevo, comenzar así, por eso se llama cabeza. Se llama que este mes es el mes Rosh Hashanah, que quiere decir cabeza del año. Aunque es el último mes, es cabeza o principio del año. ¿Por qué? Porque en la misericordia de Dios, lo que está en su cabeza, digamos que en el rey, lo más alto, digamos, lo más sublime de un rey es su cabeza, ¿cierto? Donde se corona. O sea, la corona del rey, de la majestad del rey, está en la misericordia. Escuche muy bien. Cuando nosotros elegimos o creemos que Jesús es el Rey del universo, tenemos un tiempo siempre de arrepentimiento, que es los 2000 años de gracia, por el cual nosotros con arrepentimiento y creyendo en el perdón de los pecados, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo, ¿cierto? Y entramos al reino de los cielos siendo hijos de Dios. Vengan aquí, benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado. Ellos, como no creen todo eso, entonces todavía celebran esa festividad cada año como el último mes del año.
nosotros estamos viendo más bien que este milenio es el último milenio que nos corresponde a nosotros como hombres, porque van 6.000 años en que Dios creó a los hombres para que encuentren a Dios, 6.000 años para que lo encuentren. Si no lo encontró, el séptimo año, que es cuando viene Cristo a reinar durante 1.000 años, si no lo aceptó, tampoco podrá entrar en la eternidad, que es el octavo mes. Esa es una prédica que haré para octubre, nuevamente para recordar el octavo día, que es, ellos lo llaman Shmini Atzeret. Eso tendrá que ver otra cosa, tiene otra cosa que ver, pero es octavo día, como un día más. O sea, 6 días que creó el hombre, 6 días de la creación y tenga sábado para que encuentre el Rey de la Gloria, ¿sí o no? 6 días en la que creó para que algún día vea la luz. Vino el Hijo de Dios y vio, este ciego vio la luz. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y él le dijo, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Así que, ¿cómo es que nosotros no podemos creer como que creyó ese ciego? Que aunque vemos la luz del sol, es mejor que fuéramos ciegos para que solamente escuchando su voz, escuche como la voz de un Rey de la Gloria. La voz que permite que abra la puerta y entrará la voz del Rey de Gloria. Pero muchos cierran su corazón a la voz del Rey de la Gloria. No, no queremos esto. Yo quiero otro rey, yo quiero otro. Y se compromete a ser cristiano, pero finalmente no es. No lo es. Entonces, ¿qué es? Y después de haberlo, reflexionar y decir, no, yo mejor voy a buscar otra cosa. Es peor. Mejor no le quede si algún Dios te dijo, Señor, yo acepto que tú eres mi rey, quiere decir mi Señor, a quien yo obedezco. Tú no estás para obedecerme, Señor. Yo estoy para obedecerte. Porque el que es rey es Él, no nosotros. Nosotros nos manifestamos con ese poder y autoridad ante los espíritus y ante los demonios y teniendo misericordia de los que no han visto la luz, para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora ustedes son la luz del mundo. Nosotros, nuestra predicación debe abrir los ojos de los ciegos que les permita ver la gloria de Dios en Jesucristo resucitado, manifestando su misericordia en la cruz de Calvario y la reconciliación que estaba teniendo el Eterno con nosotros al permitir que su Hijo pagara como si fuera un injusto, pero Él era justo por nosotros los injustos. Ahí fue la reconciliación, pero ya no está ahí. Ya no recuerde a Cristo como el que siempre lo recuerda en la cruz. Recuerde al Cristo, o sea, al Rey. Sí dio su vida por rescate y usted debe, después de haber sido rescatado, redimido, lo sacó, lo liberó, lo compró con su sangre y lo quiere tomar para sí. Pero ¿quién habitará con Él? ¿Quién podrá estar allá? Dice el Salmo. Solamente el limpio de corazón, el que no promete con engaño, el que entiende que es el Rey de la Gloria. No mire a Jesucristo, es que si lo seguimos viendo como el tutaina, le prometen cosas y no hacen nada. Si lo ven como el niño de Dios que está en el pesebre, nunca van a completar, porque termina el año y todo el mundo le pone, ay Dios mío, este año sí voy a hacer esto, ay Señor, ay, dame esto este año hice tal cosa. No debería ser así. Señor, tú eres el Rey, tú me has dicho que hagas esto y yo no lo he hecho. ¿Cómo es que yo me comprometo y he aceptado que tú eres el Rey de la Gloria, que tenemos la misma revelación que Pedro, que te dijo tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y por eso pertenezco a tu iglesia y con esta fe me bauticé para comenzar una vida nueva, para obedecerte como al Rey de la Gloria? ¿Yo por qué no estoy obedeciendo? Están sonando las trompetas de antes de la segunda venida del Señor. Sería bueno que nos arrepintiéramos antes que viniera, porque está diciendo, estos que no querían que yo reinara, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Ellos lo están haciendo repetidamente pensando que cada año se renueva ese pacto, pero para nosotros un año es como un día, es como 1.000 años para Dios. Los 6 años de la creación son 6.000 años que el hombre ha tenido para encontrar a Dios, para que lo encontráramos en la faz de Jesucristo. Cuando Cristo le abrió los ojos a este ciego para que viera al Hijo de Dios y él lo reconoció, dice que se postró y le adoró. Dice, ¿quién es Señor para que? Pues le has visto, el que habla contigo Él es. Cuando usted lee la Biblia, está diciendo, el que habla contigo es el Rey de Gloria. Cuando usted lee la Biblia, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando cuando usted lee la Biblia? El Rey de Gloria. Y este ciego dice que se postró, ¿quién es Señor? Y le has visto, el que habla contigo Él es, y creyó, creo Señor, y le adoró. Dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. O sea, que usted lo ve ciegamente como el de ojos azules y de rubio, creo que está cegado. Si lo ve colgado en una cruz o en los brazos de María, está ciego.
Si usted lo ve como lo dice Apocalipsis capítulo 1, resucitado y en gloria, usted está esperando al verdadero Rey de la gloria que dice Apocalipsis capítulo 1. Él es el Rey de gloria. Él es el que va a venir por segunda vez, va a durar reinando durante 1000 años. Antes que Él venga, nosotros que lo estamos esperando, que le estamos obedeciendo y siendo la luz en medio de las tinieblas, esperando su ayuda en medio de la debilidad, aunque nos echan de las sinagogas, nos llevan, nos persiguen, porque estamos llevando una vida verdaderamente para servicio a Él, no tanto para que Él sea nuestro sirviente y pidiéndole cosas, sino para decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Dame sabiduría, dame conocimiento, dame entendimiento para poder abrir los ojos de los ciegos que no te ven, para que puedan oír la voz tuya como la voz del Rey de la Gloria. Escuchen, si usted escucha la voz de Jesús como el Rey de la Gloria, usted nunca se lo olvida. Usted lee la Biblia y dice, ¿eres tú? Pues el que habla contigo, Él es. Escuche siempre que lea la Biblia, escuche la voz del Rey de la Gloria y obedézcale, no se comprometa a hacer nada. Lazo es al hombre que apresuradamente, hacer apresuradamente, voto de consagración y después de esto reflexionar. Nosotros somos la iglesia que cómo fue que hicimos su voto. Cuando usted se bautizó, está diciendo, yo creo que Jesús es mi Señor, Jesús es el Rey de la Gloria, Jesús dio su vida por mí, me permitió entrar en Él para vivir en Él una vida nueva. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Salió del agua, saliste del agua diciendo, tú eres el Rey de la Gloria. Ninguna condenación hay porque tú comienzas a vivir para el Rey de la Gloria, obedeciéndole en todo. Pero ahí se comprometió y resulta que lo menosprecia y le sirve como si fuera más bien él el sirviente y no usted el que le sirve. Yo soy sirviente, yo no soy nada, yo soy solamente un perro que encontró muerto y le dio vida. Pero ¿quién soy yo para manifestar sino solamente la gloria del Señor por su misericordia? Que puede abrir los ojos de un ciego que nunca lo ha visto y a través de la palabra usted lo vea como el Rey de la Gloria. Ya es mucho misericordia que tuvo conmigo, porque si yo lo veo puedo mostrárselo a otro, pero si yo no lo veo como el Rey de la Gloria, ¿cómo puedo enseñar a otro que él es el Rey de la Gloria, que tema a su palabra y que lo respete y que le sirva? Que Dios no es nuestro sirviente. Jesús vino a servir al Padre. Nosotros tenemos fe y confianza que Dios envió a Jesucristo para servirle a Él, para que a través de su servicio a Dios el Padre nosotros encontráramos al autor de la vida, encontráramos al Dios eterno. Pero ya Él resucitó de los muertos. La segunda vez que viene va a decir, estos que no quería que yo reinara, decapítenlos delante de mí. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Reconociéndolo como el Rey de la Gloria, obedeciéndole y sirviéndole? ¿O solamente, no, yo no quiero hacer lo que Él diga, mejor no voy a decir, es que aquí lo mandan uno es a que obedezca al Señor? Entonces siga sirviendo las tinieblas y no sirva la luz. Pero nosotros dice, vengan aquí benditos de mi Padre y heredad del reino. Esa palabra sí le gustaría escucharla a todo el mundo. Reciba la bendición, todo el mundo la quería hacer escuchar. Pero si yo pregunto, ¿por qué no sirve al Rey de la Gloria? En vez de colocar, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Yo estaría más bien colocándole como título, ¿entonces estás sirviendo al Rey de Gloria? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Adorándole y reconociéndole y sirviéndole. Entonces nadie ve esa predica, nadie la vería. Pero ahorita espero que nosotros al ver su gloria, nosotros podamos arrepentirnos, que las trompetas están sonando antes de su segunda venida y que cuando nosotros Él venga por segunda vez podamos estar en pie ante Él. Porque muchos lo desprecian, lo menosprecian, no lo entienden. Solamente quiere que esté a su servicio como si fuera cualquier ídolo a que se acerca a pedirle y a pedirle y a pedirle. Pero nunca decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Habla tu palabra a tu siervo, que tu siervo hablará. Así lo reconoció en el Antiguo Testamento, que tú escuches la voz a Moisés y tú nos dices y nosotros haremos. Entonces nosotros escuchamos lo que Jesús dijo, el Espíritu Santo nos recuerda y nosotros hacemos, no menospreciando que es la voz del Rey de Gloria que viene por segunda vez. Amén. Lo que oremos. Padre, te damos gracias por abrirnos los ojos espirituales, que nosotros no podíamos ver a Jesús, a tu Santo Hijo como el Rey de la Gloria, sino que nosotros solamente pensábamos que todos nosotros éramos hijos de Dios y menospreciamos también al Rey de la Gloria. Perdónanos, ayúdanos para que podamos ver la gloria tuya en la faz de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros no creamos ya más para esperar al que viene por segunda vez como si el que murió en la cruz, sino que nosotros esperamos por segunda vez al que resucitó de los muertos, que vendrá con poder y gran gloria. A Él es el que estamos esperando y nos gozamos de saber que Él es nuestro Salvador, que Él es el que nos guarda, que Él es el que intercede por nosotros, que el que viene por segunda vez en rescate por su iglesia, aunque dio su vida en la cruz derramando su sangre,
nuestro Dios y Padre lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra de la majestad de las alturas y lo constituyó Rey del universo, y todo poder y potestad le ha sido dado en el cielo y en la tierra, y nosotros lo reconocemos cuando oremos inclusive el Padre Nuestro. Oremos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso fue lo que el Señor nos enseñó. Reconózcanlo siempre. Su nombre es el que les provee y Él es el Rey eterno y para siempre. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los que hemos recibido la vista para ver a nuestro Rey de la gloria como el Hijo del Dios eterno para siempre. Amén.